Constantino. ¿Qué huele? Pound for pound. Aquí estamos con el legendario Chávez. Chávez ya se anunció la pelea Canelo contra Caleb Plant para noviembre 6, aquí mero mismo en el MGM Grand en Las Vegas. ¿Cómo ves la pelea? Es una pelea, los primeros rounds van a ser difíciles, pero creo que Canelo se va a imponer su boxeo, su fortaleza y va a terminar ganando. Aquí en plan, no sé si por decisión o por nocaut, pero va a ganar. ¿Por qué dices que va a ser difícil los primeros rounds? Porque Carlos Plant es un peleador, lo he visto pelear, es un buen peleador, pero no es un peleador que le pueda ganar a Canelo, la verdad. Creo que Canelo está en su mejor momento, no le gana a nadie y va a retener su título. ¿Tú qué crees que le va a sorprender más a Caleb Plant cuando él suba al ring con Canelo? Bueno, pues sobre todo la gente, ¿no? Porque toda la gente va a estar con Canelo, es lógico, ¿no? Y lógicamente la fortaleza de Canelo, aparte Canelo es un peleadorazo y se va a imponer Canelo en todos los estilos. Habla de esa presión de la gente, de eso, porque también tú lo has sentido, ¿no? Cuando vas en el hometown del oponente y pues tienes que sentir los gritos que te quieren noquear. Bueno, mira, gracias a Dios yo nunca he sentido, nunca he sentido que la gente esté en contra mía. Gracias a Dios siempre tuve al público conmigo todo el tiempo, en las buenas y en las malas. Pero sí, yo sé me imagino que es lo que se siente, ¿no? Se siente una presión. ¿Por qué? Porque pues toda la gente te está apoyando a tu peleador y cada golpe que te da, pues la gente lo crea y parece que no, pero eso va minando poco a poquito el peleador mentalmente. Y al último, habla de esas palabras bonitas que le diste a Canelo, lo subiste al ring para que estuviera en tu esquina el último round que peleaste. Fue algo maravilloso, un pay-per-view bien chingón que me encantó a mí. Pues le dijiste, ¿sabes qué? Aquí tenemos... Fue algo espontáneo, ¿eh? No fue que ya estaba escrito. Simplemente el Canelo estaba muy emocionado abajo del ring, echándome porras. Y en ese round yo me quité la careta porque quedé de quitarme la careta en el último round. Sí. Pero Machito no quiso quitarse la careta, entonces yo vi a Canelo muy emocionado y le dije que subiera para que estuviera en mi esquina y fue algo muy bonito, ¿no? Porque pasarle la estafeta a Canelo, que siempre la ha tenido, es el mejor peleador mexicano de la actualidad y posiblemente sea el mejor de la historia. Constantino Garcia here for Little Giant Boxing. Make sure you guys subscribe and follow me on social media at Constantino Garcia.